Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Les saluda Cecilia, creadora de Cabuenas, y el día de hoy les traigo la continuación de Cuando Jessie Silva. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más. Aquí en Cabuenas, donde descubrimos historias. Hela tenía un plan, uno muy arriesgado. Lo único que necesitaba era que Jessie usara su poder para formar uno de sus discos y, por supuesto, un poco de confianza en ella. Y aunque fue una sorpresa que él admitiera que confiaba en ella, Hela no tenía tiempo de ponerse a pensar en ello, porque una vez que saltaran hacia el peligro, debían avanzar sin detenerse. Entonces, apretando la mano de Jessie, trató de imbuir un poco de valentía en él y viceversa. Así que cuando el momento llegó, ninguno de los dos esperó que realmente esta locura funcionara. Pero así había sido. Sus sudorosos cuerpos jadeaban por aire aún con la adrenalina encima. Pero mientras miraba hacia esos enormes ojos almendrados, Jessie sintió que la conexión entre ambos se estaba fortaleciendo. Sin embargo, cuando la adrenalina fue menguando, la fatiga y el dolor los reemplazó. Pero no había tiempo para descansar tampoco, porque ahora eran perseguidos por bestias mucho más grandes y agresivas. Su odisea parecía nunca acabar. Hela, por otro lado, ya estaba al límite. Había perdido mucha sangre tras el ataque recibido, y el hecho de que se mantuviera canalizando el poder de Jessie para limpiar el camino también parecía estar pasando la factura. Era claro para él que si ella seguía a ese ritmo moriría, y no podía dejar que eso pasara. Así que tomándolo en sus brazos, empezó a avanzar hacia la turba de Ao-Aos, y aunque esto parecía una locura, ahora era el momento de Hela de confiar en él. Sorprendentemente, ella apretó su cuerpo contra él, asegurándole que no tenía miedo, haciendo que una extraña sensación de libertad le engullera. Esta era la primera vez que alguien estaba de su lado, y aunque no reconocía qué clase de sensación era la que sentía, Jessie admitió para sí mismo que junto a Hela, él podía controlar todos sus miedos. Mucho después, y tras un escape milagroso, Hela abrió los ojos cansada por todo lo sucedido. El movimiento lento de Jessie, quien aún la llevaba en brazos, era arrullador y reconfortante. Por fin tenían un momento de paz, aunque el sentimiento de culpa no la abandonaba, pues Hela sentía que por su culpa, Jessie había perdido su brazo. Si tan solo le hubiera hecho caso y se hubiera mantenido en su lugar como prometió. Pero ella no tenía que preocuparse por eso. Después de todo, él era un semidios y con el tiempo su brazo se regeneraría. Saber esto tranquilizó el corazón de Hela, que se permitió descansar sobre su hombro por un momento como una ofrenda de paz. No obstante, ver esto despertó tantos sentimientos contradictorios en Jessie, quien no comprendía del todo a esta humana. ¿Cómo era posible que fuera abiertamente hostil con él y ahora se alegrara de que su brazo se regenerara? Los días siguientes fueron lentos y agotadores. Hela se había desmayado muchas veces en el camino, dado que su recuperación era lenta, pero gracias a él y a sus cuidados había conseguido ganar un poco más de vitalidad. Con el tiempo, Jessie había recuperado toda su fuerza e incluso su brazo se había regenerado. Por otro lado, ninguno de los dos cruzó demasiadas palabras, quizás con el objetivo de no arruinar aquel momento de paz. Sin embargo, la sensación de confianza que sentía en él, aunque iba creciendo con cada día que pasaban juntos, también lo hacía el sentimiento de culpa, porque la conexión que tenía con Jessie la hacía sentir que estaba traicionando a Rodrigo de alguna manera, y lo único que ella quería era huir y hacer de cuenta que todo esto nunca había ocurrido. Sobre todo, quería olvidar el momento en el que había comenzado a mirar a Jessie como a otro ser humano. Fue entonces que entre sus reflexiones escuchó el grito de alguien desesperado. Guiada por sus sentidos, Hela dio con 3 personas que parecían estar en aprietos, y aunque Jessie no estuvo muy de acuerdo en prestarles una mano, al final terminó haciéndolo, salvándolos de un destino mortal. Pero a pesar de haber sido rescatados, 2 de ellos se mostraron hostiles frente a ellos, pues aseguraban que su precaria situación había sido por culpa de ella, a la que habían visto antes en las cuevas de las que ellos habían tenido que huir, y ahora todos estaban ahí. Era obvio que los habían seguido. Y aunque Hela les aseguró que no era así, tras contarles que quien la acompañaba en realidad era Jessie Jeter, de pronto uno de los hombres no lo pensó 2 veces y saltó sobre él con la clara intención de matarlo. Pero su intento quedó invalidado.
pues él no era ni siquiera un contrincante para Jassy. Afortunadamente, y con la influencia de Hela, este perdonó sus vidas. Además, no había tiempo que perder y tanto él como ella debían seguir su camino. Fue entonces que la mujer que acompañaba a los otros hombres ofreció servirles como guía, como muestra de agradecimiento por su piedad. Al escuchar esto, Hela estuvo bastante de acuerdo. Por otro lado, Jassy no tanto. Y cuando éste tuvo la intención de tomarla en brazos otra vez, no pudo más que lanzar una mirada de advertencia hacia los hombres humanos cuando vio que Hela se negaba. ¡Ay! Habían arruinado toda su armonía. Poco después, Hela supo que Happo, Mita y Sayé habían estado atrapados en este lugar hacía muchos años. Habían pasado miles de inviernos juntos mientras que el mundo afuera seguía su curso. Regresar con sus seres amados ya ni siquiera era posible porque lo más probable era que ellos ya ni siquiera existieran. Y Hela no podía imaginarse un destino parecido. Por otra parte, Mita pronto le ofreció unas cuantas flechas y armas a Hela al notar que sus provisiones se habían agotado, y aunque Hela no quería tentar a la suerte de estas personas, sabía que las flechas le vendrían bien, sobre todo si tenían que defenderse de futuros peligros. Pero dado que para llegar a la tribu donde pertenecían tomaría al menos 2 noches, todos se dispusieron a tomar un descanso y a comer un poco. Hela entonces les ofreció un poco de la fruta de Jassy Yater, pero Happo se volvió loco argumentando que esa fruta le haría perder la cabeza, algo que no tenía sentido realmente, ya que tanto Jassy y ella se habían estado alimentando con eso desde hacía varios días. Pero aun cuando ella les preguntó sus razones, estos decidieron no decir más y dejarlo así, creando muchas más dudas en ella y a su vez generando molestias en Jassy, quien no comprendía por qué Hela confiaba tan abiertamente en los de su propia especie y desconfiaba cada vez que podía de él. Aún así, ambos habían acordado en seguirlos porque eso era mejor que seguir dando vueltas en círculos en este inmenso bosque. Sin embargo, lo que ellos no sospechaban era que Happo y Mita tenían sus propios planes. Al día siguiente, Jassy se dio cuenta que habían caído en su trampa cuando Mita reapareció corriendo perseguido por Ao-Aos, y mientras trataba de alcanzar a Hela para ponerla en buen resguardo, Happo lo empujó haciendo que perdiera el equilibrio y así, Hela fuera secuestrada. Pero si ellos creían que eso sería suficiente para separarlos, era porque ni siquiera conocían quién era Jassy Yater. 2 días después, y tras una larga caminata, tanto Happo como Mita decidieron que era momento para tomar un descanso y explorar la zona para ver si era seguro. Pero fue justo en ese momento que Sayé aprovechó para desatar a Hela y decirle que escapara, pues a pesar de las ideas que tenían sus compañeros, ella no estaba de acuerdo con ellos. Al ver la sinceridad de la mujer, Hela trató de convencerla para que huyera con ella, ya que estaba segura de que podría convencer a Jassy de que la perdonara. Sin embargo, la llegada inesperada de Mita hicieron que Hela actuara rápido y tomara como rehén a Sayé y huyera junto a ella. Pero mientras lo hacían, y con Mita pisándoles los talones, pronto ambas quedaron acorraladas por la enorme figura de Happo. Y a pesar de que Hela trató de intimidarlo con quitarle la vida a Sayé, el tipo ni siquiera se movió 1 milímetro. Lo que hizo pensar a Hela que él sabía que ella estaba mintiendo y solo estaba tratando de acobardarlo. Sin embargo, de un momento a otro, Happo se arrodilló frente a ellas y comenzó a rogar por la vida de Sayé, incluso ofreciendo la suya propia. Poco después, Hela supo entonces de qué se trataba todo el plan de estas personas. Inicialmente habían tratado de secuestrarla porque pensaban que de ese modo el jefe de su tribu le perdonaría la vida a Sayé, quien en ese entonces era una chamana de la tribu, pero que después fue exiliada y despojada de su título por haber comido la fruta prohibida de Jassy Yater, algo que ellos consideraban un pecado imperdonable. No obstante, creían que Hela podría ayudarlos teniendo en cuenta el vínculo que ella tenía con el semidios. Y aunque Hela podía entender la desesperación de ellos por salvar a su amiga, el plan era demasiado arriesgado, pues no tenían ninguna garantía de que ella pudiera hacer entrar en razón al jefe de su tribu, o incluso que éste no tomara su vida si así lo quería. Además, aún estaba lo más importante: Hela aún debía encontrar a Rodrigo. Fue en ese momento que Mita le dijo que era posible que una mujer llamada Koe supiera del paradero de este mismo, ya que había sido vista por estos lares, aunque el tiempo no podía ser preciso ya que nadie lo llevaba en cuenta. Aún así, ellos se ofrecieron a llevarla con quienes la habían visto y protegerla de cualquier peligro. Tras escuchar sus palabras, Hela decidió que confiaría en ellos,
pero solo si ellos prometían que la devolverían con Jacy Yater después de eso. Poco después, mientras todos intentaban dormir, Hela pensó en los sucesos pasados y con las piedras presionando su espalda, se dio cuenta que durante todo ese tiempo Jacy siempre había velado por su comodidad y comida, lo que la hicieron preguntarse si Jacy Yater hubiera sido humano, lo habría perdonado fácilmente como lo hizo con Hapomite y Saye, y quizás había sido demasiado prejuiciosa con él durante todo este tiempo. Después de todo, ¿no era su abuela quien siempre le decía que tratara de ver el lado bueno de cada uno? Al día siguiente, Hela y los demás finalmente habían llegado a la tribu de la que tanto habían hablado. Al llegar, la presencia del jefe fue contundente. El hombre tenía una severa expresión que no parecía estar muy convencido con nada de lo que decía. Una simple mortal que podía usar los poderes de los dioses. Si dices la verdad, deberás probarlo, dictaminó el jefe Maramo. Solo entonces, Hela tomó el collar entre sus manos y una luz brillante comenzó a fluir de ellas. Y aunque la sorpresa del hombre fue inequívoca, también lo fue la codicia que se dibujaron en sus ojos al darse cuenta que Hela tenía el poder de Jacy Yater. Sin embargo, al notar esto, Hela pronunció involuntariamente el nombre de Jacy. Era casi como si hubiera necesitado de él, y como si la urgencia de ella no se pudiera contener. Esta surcó la espesa selva creando un camino que la conducía hasta ella, y solo entonces, el ojo de Jacy Yater regresó y él sonrió. Hela finalmente lo había llamado, y él la había encontrado. Una vez que Hela pudo convencer de que el gran jefe perdonara a Saye, esta prometió que le contaría más acerca de sus poderes, aunque la noticia de saber que este hombre tenía un gran interés por Jacy la hicieron desconfiar un poco. ¿Por qué un humano tenía tanto interés en un semidios que había demostrado su hostilidad hacia los humanos? Por otra parte, también tuvo noticias acerca de Koe. Algunos guardias habían asegurado verla vagar cerca del portal hacía un tiempo, y aunque no era muy claro, recordaban haberla visto acompañada de alguien más, lo que hizo que Hela se llenara de muchas más preguntas. ¿Era posible que la madre de Rodrigo se hubiera encontrado con él? ¿Eso tenía algún sentido? Ella había desaparecido hacía más de 10 años y Rodrigo apenas llevaba 3 meses desaparecido. ¿Era esa la razón por la que Jacy la había buscado a ella? No podía saberlo con seguridad, pero ahora lo que más quería saber era ¿qué había en aquel portal? ¿Por qué todos parecían estar tan interesados en eso? Fue entonces que el gran jefe le respondió: detrás de ese portal se dice que se encuentra el paraíso, un lugar con aire fresco, sol, comida y agua, un lugar libre de peligro. Pero esos son solo rumores, y no arriesgaré la vida de mi gente por un estúpido rumor, y más cuando proviene de los dioses. ¿Y no era curioso? Maramo era un tipo que claramente odiaba a los dioses, pero también estaba obsesionado con ellos. Sin duda se trataba de una gran contradicción parlante, lo que hacía que tuvieran más desconfianza de él. Por otra parte, era claro que en toda la tribu mermaba la escasez. Su gente moría de hambre y aún así obstinadamente se negaba a cederles a que coman la fruta de Jacy Yater. La arraigada idea de que aquel fruto estaba maldito solo provenía de aquel hombre con mente cerrada que fielmente creía que todo aquel que la consumiera debía ser castigado. El hombre estaba completamente loco y Hela pudo constatarlo al darse cuenta que la fuente primordial de alimentos era la carne de aoaos, pero para atraerlos, utilizaban a personas como carnada. Soy el responsable de esta tribu, debo asegurar la supervivencia de los demás incluso si para eso debo sacrificar algunas manzanas podridas. Pero, ¿cómo podía decir algo tan egoísta? No me mires así, niñita. La virtud no salvará a quienes habitan estas tierras infestadas. Salvar a los pecadores es inútil y esa forma de pensar es la que hace que la gente como tú muera. Pero si tanto quieres salvarla, muéstrame que puedes romper esta maldición. Ve, sálvala, y quizás pueda creer que eres capaz de salvarnos a todos. Sin esperar más tiempo, Hela avanzó y tomó flechas en su camino que luego las prendió con fuego. La jaula donde estaba la mujer encerrada era tan débil que estaba segura que no soportaría el peso o el ataque de los aoaos que ya se agrupaban en manada. Sin embargo, Maramo, al ver que Hela no tenía intención de usar los poderes de Jacy, decidió encerrarla junto a Saye asumiendo que todo se trataba de una farsa.
pero justo cuando ésta era arrastrada por órdenes de él, un gran flujo de agua cayó sobre ellos inundando toda la zona y aún así, Hela obstinadamente bajó con la intención de ayudar a la mujer enjaulada. Los niveles del agua subían rápidamente mientras que Hela trataba de alcanzar a la mujer que parecía estar en un estado catatónico. Afortunadamente, esta pareció entrar en razón y tomó la mano que Hela le extendía. Sin embargo, momentos después, ambas fueron respaldadas por Japo, que había desobedecido las órdenes de Maramo y había bajado para ayudarlas. Japo, quien alguna vez había sido jefe de su propia tribu, había perdido todo lo que tenía alguna vez por las mentiras del dios Tao, quien alguna vez le había prometido la vida eterna a costo de la vida de sus seres más preciados. Pero esos errores aún lo carcomían por dentro y a causa de eso, ya no podía confiar ni siquiera en su propio juicio. Y sin embargo, un día había llegado Hela y le había mostrado lo que era tener un corazón generoso y compasivo. ¿Cómo podía dejar que ella, quien había llegado allí para ayudarlos, perdiera su generosidad como alguna vez lo hizo él? Entonces, inesperadamente, Mita y Saya llegaron en su ayuda. Rápidamente y con suerte habían podido liberarse de los ahogados, pero el lugar seguía inundándose y debían llegar a la parte más alta de aquel lugar. No obstante, de pronto el cuerpo de la mujer que había estado enjaulada comenzó a perder vitalidad y Saye pronto se dio cuenta que la muchacha había dejado de respirar. Apresuradamente, Hela se abrió espacio entre todos mientras intentaba reanimarla. El pulso de la muchacha era débil y los rostros de los demás eran lóbregos. Era claro que todos creían que sus intentos habían sido fallidos, pero ¿eso era todo? ¿Así de fácil se apagaba una vida? Y entonces, las palabras de su abuela llegaron de un recuerdo lejano pero claro. Recuerda, Hela, la vida está en nuestras acciones. Cuando protegemos a quienes amamos, cuando cuidamos a quienes están enfermos, ese sentimiento también nos hace humanos. Y así, el recuerdo se esfumó y una débil tos la regresó a la realidad. La joven mujer volvía a respirar y aunque Hela era quien le había salvado la vida, fue ella quien se sintió agradecida de que aún luchara por aferrarse a esta. Poco después y con los niveles de agua subiendo, Hela había decidido cruzar el agua por una de las cuevas tras ver los discos solares que llegaban a ella como una pista. De algún modo, Jacy había llegado allí y estaba enviándole señales. Pero de pronto, conforme iba sumergiéndose más y más en la densidad, contener la respiración se estaba haciendo más difícil y pronto una fuerte corriente la arrastró hasta el otro extremo. Al abrir los ojos, Hela se sorprendió de ver el rostro impávido de Jacy, quien la miraba de regreso. Sin perder el tiempo, trató de explicarle que debían volver y ayudar a las personas que se habían quedado atrapadas en el foso. Pero las manos de Jacy, que tocaban su rostro como si verificara que estuviera bien, estaban haciendo que una sensación de bruma la embargara. Yo iba a volver contigo esta noche, pero debemos ayudarlos. Ellos... ¿Ayudarlos?, repitió Jacy, su rostro sereno convirtiéndose en una mueca ofuscada. Te secuestraron, planeaban usarte y es muy probable que no les importara tu vida y aún así quieres ayudarlos. Deberías simplemente acabar con sus vidas para que tengas un poco de tranquilidad. Pero Hela negó contundentemente. Por supuesto que no quiero que los mates. Tú secuestraste a Rodrigo y yo sigo ayudándote a abrir aquel portal. ¿Cuál es la diferencia? No entiendo por qué estás tan enojado. Y ciertamente, Jacy Yater tampoco lo entendía. Lo único que él sabía era que le molestaba que Hela, cuya existencia podía irse en cualquier instante, no parecía importarle que eso pasara, aun cuando sabía que los humanos luchaban por extender tanto como pudieran aquella existencia. ¿Por qué? ¿Qué ganarías tú por salvar la vida de personas que ni siquiera conoces? El rostro de Hela se torció un poco mientras le decía que ella simplemente no podía ignorarlo, y entonces, acercándose a ella hasta quedar a un solo aliento de distancia, Jacy volvió a preguntar. Es como aquel día. Tuviste la oportunidad de escapar, pero aún así volviste a mí. Lo sigues haciendo. Vuelves a mí. Intenta salvar a otros, incluso si pones en riesgo tu propia vida. Dime, Hela, ¿es tu deseo morir, ya que no soportas quedarte sola? Los ojos de Hela se convirtieron en un pozo de revelaciones y Jacy pudo ver el miedo más grande de ella. La conexión entre ambos se había cristalizado inadvertidamente y ahora él podía sentir el miedo de Hela en carne propia. Su miedo más grande,
había hecho que aquellos ojos almendrados derramaran lágrimas de dolor. La sensación de este era tan aplastante que Jessie la arrastró con él en un abrazo igual de aplastante, porque si no podía calmar aquella pena, al menos quería quitarse de encima aquella incomodidad que sentía al verla sufrir. Poco a poco, el cuerpo de Hela se fue relajando y trató de separarse de él, pero los brazos de Jessie eran como las raíces de un árbol que seguían manteniéndola cerca de su pecho. «¿Por qué no me dejas ir?», preguntó ella entonces. Sin embargo, la respuesta de él fue confusa. «No lo sé», había dicho. «Solo sé que si te dejo ir perderé, y ya te he perdido más veces de las que me gustaría. Escucha, voy a ayudarte a salvar a esos humanos, pero tengo una condición. A partir de ahora, solo puedes arriesgar tu vida por mí y por nadie más. Tu vida ahora me pertenece». Hela, que miraba confundida a Jessie, se atrevió a preguntar: «¿Acaso estás celoso?». Y sí, eso era muy cierto. «Es verdad, estoy celoso». «¿Qué? Los celos son una emoción demasiado humana para que una criatura como yo la sienta. De cualquier modo, debes prometerlo, Hela. Así que dilo. Nunca arriesgaré mi vida por ningún otro ser, ya que te pertenece a ti, Jessie Jeter». Jessie estaba loco. Pero finalmente, y con el rostro ardiendo de la vergüenza, Hela pronunció aquellas vergonzosas palabras para complacencia de él. Solo entonces, él se separó de ella mientras un halo de luz lo envolvía, y mientras él desaparecía entre las aguas, Hela esperó, dándose cuenta que el dolor en su pecho también se había ido. Poco después, y tras haber rescatado a sus amigos, Jessie decidió regresar junto a Hela a aquel mundo furtivo donde aún quedaban los demás integrantes de la tribu. Sin embargo, mientras Hela intentaba ayudarlos tirando de una cuerda, de pronto Maramo había gritado alzándose en un grito de guerra y varias flechas habían comenzado a volar por los aires. Se trataba de una emboscada que habían tramado mientras habían visto a Jessie a lo lejos. Maramo no tenía intención de morir en este mundo, pero tampoco permitiría que todo lo que había construido ahí se le fuera arrebatado por la presencia de Jessie actuando como un héroe. Pronto el cuerpo de Hela perdió el equilibrio y cayó al agua, donde luego fue arrastrada por la corriente y tragada por una grieta. Al salir de su inconsciencia, Maramo estaba de pie junto a ella con una expresión nerviosa mientras repetía una y otra vez: «No muestres tus emociones, no frente a él, no a menos que quieras que te arranque la cara». Confundida, Hela trató de recomponerse mientras trataba de entender a este lunático. Pero entonces, el silencio cayó entre ellos y pronto un sonido escalofriante retumbó en la cueva. Y entonces, Muñoy, el tercer hijo de Tao, había aparecido.